Hoy día tenemos muy claro que el uso de mascarilla es uno de los elementos de todo el conjunto de elementos de protección que más nos ha ayudado a prevenir los contagios. Lo que se está haciendo es, dado el contexto actual de la pandemia, una pandemia que hemos visto que es dinámica, tenemos momentos mejores y momentos peores, una pandemia que no se ha acabado, pero que en el momento actual y dado el impacto que está teniendo la circulación viral hoy día en nuestras vidas, en la red asistencial, en la cantidad de casos graves, etcétera, nos permite que en ciertas circunstancias donde el riesgo de contagiarse es muy bajo, podamos liberar algunas de las medidas restrictivas que tanto también nos han perjudicado en el último tiempo. Sabemos que el tema de la fatiga pandémica, un término que la OMS ha usado hace mucho tiempo, que es este cansancio de adherir a todas estas medidas restrictivas y preventivas, empieza a tener consecuencias en la salud mental, en aspectos psicosociales, etcétera. Entonces, se da acá una ventana para adecuar esta indicación al riesgo sanitario actual. Y por supuesto, esto es dinámico y esa es la gracia de estos planes paso a paso, que uno Exacto. puede transitar de uno a otra fase en la medida que va monitorizando algunos riesgos que nos llevan a ser más estrictos o menos estrictos. Sí, ahora la comunicación de riesgo, para quedarnos ahí también, doctor, es muy relevante, sobre todo para nosotros los medios de comunicación, para no perder el foco del autocuidado, que yo me imagino que en 2 años tenemos en eso muy internalizado. ¿Qué pasa con esta comunicación de riesgo cuando se anuncia algo que se va a concretar en los próximos días, el 12 de abril en este caso? ¿Eso nos hace perder un poquito autocuidado? Por ejemplo, muchos a lo mejor ya van a comenzar a sacarse la mascarilla en espacios abiertos pensando en que la cosa está bajando. ¿Cuánto de esto tiene que ser más inmediato? Sí, aquí es fundamental que todos participemos en esta comunicación de riesgo, que lo hagan las autoridades, por supuesto, un rol súper específico de ellos, pero también de nosotros científicos, de la comunidad, de los medios de comunicación, de la comunidad en general, que nos preocupemos de transmitir que esto es progresivo, que esto da la situación de riesgo y que también es valioso que este anuncio también sea evaluado de manera intersectorial. Esto no es solo un anuncio que tiene un fin sanitario, sino que también repercute en el medio de transporte, en el turismo, en la educación, etcétera. Y hay que dar un tiempo también para interiorizar esas medidas y adecuarlas también al funcionamiento. Entonces, durante esta semana el desafío es lograr eliminar el concepto, eliminar de las mascarillas, o sea, que logramos interiorizar que esto es mantener la mascarilla, el que la quiere seguir usando en espacio abierto, bienvenido sea, sobre todo aquellas personas que tengan alguna enfermedad de riesgo de base, o que tenga síntomas respiratorios, que hoy día sabemos que en el invierno vamos a tener circulación de otros virus también, entonces mantener la mascarilla en esas circunstancias. Tenemos esta semana para ir aterrizando estos cambios a la vida cotidiana y ojalá que logremos hacerlo de la manera correcta. O sea, también tiene un sentido, doctor, de anunciar algo, pero también que vaya siendo como, no sé si marcha blanca, pero adecuándonos, informándonos y educándonos de lo que va a pasar en la próxima semana. Otra cosa que tiene que ver, los colegios inmediatamente comenzaron a mandar en varios establecimientos, por ejemplo, de qué manera están atentos al nuevo plan paso a paso o cómo se ha adecuado. ¿Qué pasa con los niños que son más pequeñitos en espacios abiertos? ¿No están más en riesgo ahora que podrían adecuar el uso de la mascarilla, por ejemplo, con otros compañeros, porque ahora sí va a estar permitido sacarla? El detalle del plan es lo que se va a ir comunicando en estos días porque precisamente hay que sintonizarlo con el plan de retorno a la educación. Está muy en línea, en todo caso, lo que se está implementando con lo que ya se implementó en educación. Por supuesto que los niños también tienen que ser educados tanto en los establecimientos educacionales como en sus casas sobre el uso oportuno y correcto de las mascarillas. Hay que recordar que la indicación es que el no uso de mascarilla está supeditado a la situación epidemiológica y a la capacidad o a la posibilidad de mantener una distancia entre las personas. Entonces, si yo estoy en un patio, por ejemplo, abierto al aire libre, y los niños
pueden estar corriendo, pueden estar libres. Si está la capacidad de mantener esa distancia, el riesgo de contagio es menor. Distinto es si es que en una actividad masiva donde no hay posibilidad de moverse mucho, donde no se mantiene esta distancia. Incluso al aire libre la mascarilla es obligatoria. Entonces ahí hay que ir equilibrando las distintas actividades cotidianas con las indicaciones sanitarias también. Y eso es lo importante de esta semana, tener la capacidad de integrar todos estos sectores que van a sufrir modificaciones en sus conductas. Sí, ahora en este mismo patio, por ejemplo, un patio de estudiantes universitarios o de la educación superior, en que muchos fuman, ¿no? Y se habló en algún minuto que también había que tener ojo con eso. ¿Cuán importante es, a lo mejor, no fumar al aire libre o mantener la mascarilla, en caso contrario, si veo a personas que están fumando cerca mío? Claro, o sea, partir de la base que tenemos una deuda ahí con la ley de tabaco, o sea, no debería fumarse al aire libre ni en espacios públicos, pero si se da la situación, también está la responsabilidad individual y colectiva, o sea, las personas que fuman tendrán que hacerlo lejos de las otras personas, como siempre debería ser, y si yo veo una situación de riesgo de contagio, tengo que ser responsable en mi autocuidado. O sea, llevamos más de 2 años con este funcionamiento de la pandemia y creo que tampoco tenemos que subestimar el conocimiento de la población respecto a las medidas preventivas. O sea, si les decimos tiene que usar mascarilla según el riesgo, que es creo que una de las grandes gracias de esta educación del plan paso a paso, que las fases están determinadas por el impacto de la pandemia, por el riesgo que tienen de enfermar. Si logro entender yo que estoy en una situación epidémica en nuestro país de bajo riesgo, por lo tanto tengo menos riesgo de contagiarme, y cuando esté en la fase roja y tengo un alto riesgo, me tengo que cuidar más. Y esa responsabilidad también es individual. Entonces la situación que tú pones, creo que ahí es muy importante el autocuidado y también tener la capacidad de diálogo, o sea, avisar, oye, ¿sabes qué? Ya que estás fumando, muchos vamos a tener que ponernos las mascarillas y ándate para otro lado. O sea, claro. hay un trabajo individual y colectivo. Básicamente. La última, doctor, ¿qué énfasis hay que poner en la vacunación? Porque acá a estas alturas también, y lo decía ayer la ministra Ayerza, de cuánto se ha confiado en el alto porcentaje de vacunación, pero que también hay otras personas que no tienen esquema completo y en este escenario puede ser un poco más riesgoso. Sí, eso es súper importante. Yo creo que tiene dos miradas. Uno es que gracias a la amplia cobertura de vacunación que tenemos en Chile podemos hacer estos cambios, pero también hay que tener claridad de que la vacunación no es una medida individual. Siempre las medidas son colectivas. Por lo que tú dices, hay personas que no están vacunadas, hay personas que incluso estando vacunadas no responden de la mejor manera a las vacunas. Por lo tanto, el riesgo de contagio y enfermedad grave todavía existe. Es menor, pero existe, y por eso hablamos siempre de un paquete de medidas y nunca una medida por sí sola. Por eso no nos gusta tampoco que se concentren en que el nuevo plan paso a paso es sin mascarilla. O sea, esto es mucho más amplio que eso. Hay exigencia de pase de movilidad permanente, sin excepción. La cobertura de vacunación es amplia y tiene que ser más amplia aún, sobre todo con dosis de refuerzo. Tenemos que optimizar la ventilación, el concepto de ventilación, entenderla bien y aplicarla de manera correcta. El lavado de manos, el distanciamiento físico, son medidas que funcionan juntas. No podemos sacar una sin potenciar las otras. Entonces la vacunación es fundamental, pero por sí sola no es suficiente y la vamos combinando con distintos factores según el riesgo epidemiológico y el riesgo que tenga cada uno. Pero sin duda que uno de los pilares de la prevención y los que nos permiten estas modificaciones hacia la apertura es la amplia cobertura de vacunación que tenemos. Así que el llamado siempre va a ser a vacunarse contra la influenza ahora y por supuesto contra el COVID. Sobre todo las dosis de refuerzo, que eso marcan la diferencia significativamente. De todas maneras, y el autocuidado por sobre todo. Doctor, muchas gracias por haber hablado con nosotros en CNN esta mañana. Gracias a ti, Fresia, que estés muy bien. Igualmente. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Vamos a hacer una pausa. Le recordamos que para hoy 29 grados.